Advaita Yoga. Слово «адвайта» La означает palabra Advaita недуальность, significa не no двойственность. dualidad. Об Адвайте много Sobre el говорят Advaita se в habla mucho направлении en la философской corriente del мысли, pensamiento filosófico llamada получившем Vedanta. название Веданта. Веданта Vedanta, фактически не de есть hecho, no некое es una стройное enseñanza единое íntegra учение, y lógica, но совокупность sino личных una воззрений combinación de las нескольких ideas философов personales de algunos filósofos в de la Индии, India antigua, в Древней Индии, quienes trataron de comprender пытавшихся y осмыслить desarrollar principalmente и развить algunos прежде всего postulados некоторые de los положения 4 Vedas. четырех древнеиндийских вед. Все эти философы Todos жили estos на земле filósofos vivieron намного en la позднее tierra Кришны. mucho después de Krishna И надо думать, y все debieron они estar были знакомы с его familiarizados учением, con sus enseñanzas. но не все Sin смогли embargo, no его todos понять. ellos lograron entenderlas. И это удивляет. Esto resulta sorprendente, Через Бхагавадгиту ya que a través del Бог Bhagavad разъяснил Gita, людям Dios explicó a las personas и суть la esencia del Брахмана, Brahman y de Ishvara, и суть Ишвары, así como la esencia y el significado de la и vida суть de и las almas значение individuales существования y de su индивидуальных desarrollo en las encarnaciones. и их развития воплощения. Причем отмечу, что ведь учение Quiero destacar Кришны especialmente que las полностью совпадает enseñanzas de со Krishna всеми этими coinciden учениями, totalmente con todas las otras которые Бог enseñanzas передавал que Dios на transmitió a las протяжении personas тысячелетий encarnadas a través воплощенным de людям los Земли. milenios. С этим, кстати, можно A подробно propósito, ознакомиться pueden в нашей conocerlas книге en «Классика nuestro высокой libro философии и Obras современности». Clásicas de la Filosofía Espiritual y la Из учения Actualidad. Кришны De las enseñanzas de вполне Krishna se ясно, desprende claramente que el что Brahman Брахман es является la проявлением manifestación y и el ejecutor исполнителем de la voluntad de Ishvar, воли Ишвары, то есть es изначального decir, de la сознания conciencia Творца primordial Бога del Отца. Creador o Dios Padre. Иначе говоря, En термины otras Брахман palabras, и los Святой términos Brahman y идентичны. Espíritu Santo son idénticos. Но в No концепциях obstante, ведантистов en las concepciones de los vedantistas, el término Brahman придают a то veces se значение usa con el Ишвара, significado de то Ishvar y a абсолют, veces con el significado del что absoluto, подчеркнуто lo из que proviene de las философских ideas воззрений, filosóficas que существовавших existían mucho еще antes задолго de до la божественного encarnación воплощения divina Кришны. de Krishna. У нас сейчас нет Ahora цели no tenemos el подробно propósito анализировать de истинные и analizar ложные положения detalladamente los Веданты, postulados verdaderos y но falsos del сосредоточим Vedanta. En внимание vez de на esto, centremos главной nuestra и atención en el
Advaita, ценной la idea мысли principal Ведант. y más valiosa de esta Advaita. corriente filosófica. Об этом, впрочем, ведь и Por otra parte, Krishna Krishna también habló de esto, indicándonos la meta de nuestros esfuerzos espirituales. цель. Он говорил, Él я dijo, есть soy Ишвара, Ishvara, но я также и pero también все. soy el todo, То есть, говоря современным es языком, decir, el absoluto, hablando en el lenguaje moderno. А все это есть совокупность Y el todo Ишвары es Ishvara и мира junto Брахмана. con el mundo del Brahman. То есть сферы Es decir, деятельности los mundos Брахмана. donde el Brahman Иначе говоря, actúa, o en otras творение, palabras, las creaciones, включая incluyen, и entre все otros материальные тела objetos, и todos воплощаемые los в них cuerpos materiales y las almas эволюционирующие individuales индивидуальные. que se encarnan en estos y que И evolucionan. задача людей развивать La tarea себя de las до personas познания consiste entonces Брахмана и en desarrollarse слияния с ним, hasta poder conocer y Brahman unirse primero con el а Brahman, потом en el и Brahman до познания Nirvana, y luego меня, conocer, говорил como dijo Krishna, в a моей mí en mi сокровенной más profunda сути. esencia y слияние со unirse мной в conmigo аспектах en los aspectos de Ishvara y del absoluto. абсолютно. Иными словами, Бог в аспекте Dicho de otro modo, абсолюта есть Dios en el именно, aspecto del подчеркиваю absoluto важность, es, y es muy importante, есть un именно solo единый organismo. И каждый из нас должен Cada uno осознать, de nosotros debe llegar a ser осознать, consciente, но не только в pero no мыслях и solo en словах, pensamientos а и o через en практику palabras, развития себя sino как también a сознания. través de la práctica del desarrollo de Эту nosotros mismos осознать como эту его conciencias. тотальную Cada uno debe llegar a единую, ser consciente de esta unidad suya y а también также свою de nuestra единосущность. unidad con Él. Причем Con todo, реализация podemos единосущности alcanzar esta абсолюта unidad con el может в absoluto реальности иметь место solamente лишь после después обретения de alcanzar слияния la unión con el Creador с Творцом Ishvara. Ведь именно Es así porque el Creador бесчисленными es quien своими llena руками toda su creación y la une пронизывает и con sus numerosos brazos de amor. все свое творение. Вот в этих-то En терминах и estos надо términos говорить es necesario об Адвайте. hablar del Advaita. Причем людям, уже имеющим Las personas que ya tienen cierta experiencia espiritual entienden claramente que dicha tarea puede cumplirse solo a través de la ascensión gradual por los escalones de la purificación de la mente, ума, тела, del cuerpo, эмоциональной сферы, de la esfera emocional y de las estructuras energéticas principales, después de lo cual uno debe refinar la conciencia y hacerla crecer por medio de las técnicas meditativas especiales. медитативных приемов. Это все не Esto похоже no на se то, что parece можно de наблюдать в ninguna практике manera a lo современных que se puede observar en la práctica de las sectas contemporáneas de los vedantistas, грандиозных en las cuales tratan de cumplir estas grandiosas tareas del desarrollo de la conciencia
hasta la divinidad solamente mediante las especulaciones y la autosugestión. И из этого могут следовать и De aquí такие pueden парадоксальные по aparecer нелепости las paradójicas извращения, por su как absurdidad следующее. Я tergiversaciones, есть como la составная siguiente. часть Бога. Soy una Это parte понял или integral de понимай. Dios. И значит, все Comprendí мои esto, y por lo мысли, tanto слова, todos mis эмоции pensamientos, божественны. palabras y emociones son Я, divinos. как Yo, неотъемлемая como una часть parte Бога, inalienable de имею Dios, право на tengo абсолютно derecho все. a hacer absolutamente todo. Это я проявляю волю Soy Бога yo здесь, на el que земле. manifiesta la voluntad de Dios aquí Всем en la слушаться tierra. меня, Todos deben hacerme всем caso, подчиняться мне. todos deben obedecerme. Хочу и заберу твое, хочу Si убью quiero, тебя. quito lo que es tuyo. Si И quiero, я te буду mato. унижать тебя, Voy a humillarte уничтожая eliminando tu тебе yo твое y низкое я, ayudándote a través de esto a llegar a ser consciente de la unidad conmigo. тебе осознать Y así por el свою estilo. единосущность со мной и так далее. Причем психопатология, Los trastornos развивающаяся на psicológicos фоне que se desarrollan en el ambiente de un sectarismo это tan вовсе не salvaje единичные no son случаи. casos Мне лично excepcionales. приходилось встречаться с Yo такими personalmente me he encontrado con semejantes неоднократно, в частности, среди monstruos наркоманов, muchas veces, почитающих especialmente этот свой путь entre los духовным drogadictos путем. que consideran su camino de droga como un То, чего camino они espiritual. достигают на этом своем Lo que ellos logran en пути, este так это camino разрушение es la интеллекта, destrucción del intelecto как следствие y, потери como нравственности, resultado, la pérdida de la ética, погрубление эмоциональной el сферы endurecimiento de la esfera и обретение emocional адского y la состояния obtención души del estado еще в infernal del alma воплощенном aún состоянии. durante la vida encarnada. Ну а после Y развоплощения después адской, de que возможно, ellos desencarnan, даже les espera el действительно infierno обретение y posiblemente incluso la obtención de la no адвайты, dualidad, разумеется, в кавычках, del Advaita, с por протопурушей. supuesto, entre comillas, con el После Protapurusha полного luego de la распада desintegración души total в del аду, alma en el той infierno, самой гиене en la огненной. hiena del fuego. Но к истинной En адвайте cambio, надо hacia идти el совсем иначе. verdadero Advaita, uno debe Именно caminar так, de как otra этому учит Бог. manera, de la manera enseñada por Dios. Что же конкретно надо делать? ¿Qué debemos На что hacer имеет смысл concretamente? поставить акценты? ¿Qué es lo más importante en el путем camino del Advaita Yoga? В интеллектуально-этическом En el ракурсе desarrollo следует как можно ético e более полно intelectual проникнуться debemos принципом asimilar lo más profundamente posible el постоянного principio de ощущения Ishvara пронизанности Pranidhana, всего, es decir, la включая sensación мое тело, constante de que todo, incluyendo божественным nuestros сознанием. cuerpos, está penetrado por la Это conciencia даст divina. постоянное ощущение Esto nos присутствия permitirá моего experimentar Учителя la Бога, presencia del не только Maestro Dios no рядом, solamente cerca de но nosotros, даже и sino внутри también меня. dentro de nosotros, lo que es Что особенно especialmente важно в экстремальных importante ситуациях. en las situaciones extremas, И именно y que las экстремальные ситуации situaciones пусть напоминают extremas мне nos о hagan необходимости acordar de la возвращения necesidad de volver a ощущению. tener esta sensación de Ishvara Что ты хочешь Pranidhana. мне сказать этим? ¿Qué es lo que quieres decirme con esto, Señor? Вот тот вопрос к Esta es Богу, la который pregunta первым a должен Dios при этом que возникать. debe surgir primeramente en tales Еще situaciones. очень важен принцип Además, апариграфии, es muy importante observar el principio свободы от de ненужных, aparigraja, то есть es decir, la libertad de las Это cosas позволит не рассеиваться innecesarias. вниманием. Esto permite no dispersar la Пусть atención в центре y tener a внимания Dios en el centro останется de именно esta. Бог.
Иисус Христос однажды сказал Al своим respecto, ученикам: podemos recordar las palabras que Jesús el Cristo dijo una vez a sus discípulos. ¿Dónde está su tesoro? Это Allí estará чрезвычайно su весомые слова. corazón también. Son palabras muy В итоге significativas. работы по изменению себя Como мы должны resultado будем del совместить trabajo себя de autotransformación, как сознание, debemos преображенное в lograr огромное unirnos и como утонченное conciencias духовное тело, transformadas en sutiles y утонченное до gigantes состояния твари, corazones espirituales con el corazón del absoluto, совместить себя с сердцем Абсолюта. es decir, con Ishvara mismo o el Creador. Именно с самим Ишварой, Творцом. Также нам будет не обойтись Otra без cosa акцента на indispensable para nosotros смиренно-мудрия. será observar Ведь когда речь el идет о principio слиянии de двух Hri сознаний, o de la percepción humilde de uno mismo. Pues durante la unión de dos conciencias o almas debe formarse una sola conciencia. причем если мы это Y рассматриваем cuando se применительно к trata de la слиянию с unión Богом, con Dios, то надо понимать, что debemos Ишвара entender que Ishvara es бесконечно infinitamente más grande в сравнении с en претендующим comparación на слияние con с la conciencia individual que сознанием, quiere unirse сколь con él, бы por más совершенно perfecta оно que ни было. esta conciencia sea. И это слияние представляет собой Esta именно unión implica que uno, como alma, desemboca en el Creador, в него como un río desemboca en el océano растворение. y se disuelve en él. Повторяю, должно Quiero получиться destacar una vez именно más одно que debe сознание. formarse una sola conciencia. No queda lugar para la otra en este caso. Вот для чего нужно Por eso es necesario tratar de eliminar en uno mismo el yo это inferior. самое низшее «я». И научиться этому надо как Es можно esencial aprenderlo lo más через pronto развитие в posible себе a través смиренномудрия, del desarrollo de la percepción humilde скромного, de uno mismo неамбициозного ante la grandeza del absoluto universal. пред величием Esto también implica la modestia, la ausencia de ambición y de susceptibilidad. Но овладеть этим можно лишь Con через todo, освоение uno искусства puede психической dominarlo саморегуляции, solamente a través del arte de la основанного на autorregulación очищении и psíquica, развитии своих чакр. basado en la purificación y el Об этом desarrollo мы подробно de los говорили в книге chakras. De «Экопсихология». esto hemos hablado en detalle en el libro Ведь, например, Ecopsicología. главная чакра Аджня, Por ejemplo, el chakra de la кстати, её cabeza Ajna, название переводится a как propósito «не su nombre se traduce como no sabio, Как раз она и является es el носителем того portador самого del низкого yo человеческого inferior «я», humano, que, a su vez, es el centro del egocentrismo, por decirlo así. эгоцентризма. И лишь если мы научаемся Entonces, выключать si aprendemos a apagar este chakra,
trasladando la concentración de la conciencia al anahata, surge la posibilidad de practicar la verdadera humildad. Sin embargo, también es necesario rastrear intelectualmente en uno mismo emociones tales como la susceptibilidad, la irritación, el enojo, la ambición autodefensiva, los celos y otros estados similares del alma con el fin de eliminar estos defectos. También son necesarios el estudio y la práctica de los demás principios éticos, presentados entre otras fuentes en nuestro libro Ecopsicología, en los capítulos dedicados al análisis de las enseñanzas de Patanjali, llamadas Ashtanga Yoga. Pensemos por nosotros mismos, por ejemplo, en el significado de los principios de Ahimsa, Satya, Daya y otros con relación al tema examinado. Lo que hemos explicado nos permite ver, entre otras cosas, que los métodos de la así llamada psicología moderna, tales como la humillación, los insultos a los discípulos víctimas por parte de los instructores, con el supuesto propósito de eliminar sus yos inferiores, son absolutamente ineficaces y deben ser considerados como un gamberismo malévolo y una manifestación obvia de las cualidades detestables de estos así llamados instructores. En cuanto al desarrollo psicoenergético, debemos cumplir todas las etapas de purificación de los chakras y meridianos principales, y luego practicar las técnicas para el desarrollo de nosotros mismos como corazones espirituales que deben refinarse y crecer cuantitativamente. A propósito, es posible cumplir esto solo en el estado de esiquia, o silencio interior, que puede ser logrado a condición de tener un corazón espiritual bastante grande. Sobre todo esto ya hemos conversado muchas veces en nuestras conferencias y diversos libros. Y después de todo esto llega el tiempo de estudiar el absoluto multidimensional. Primero lo hacemos por partes y luego unimos todas estas partes durante la meditación Nam. Quiero hablar sobre esta meditación con más detalles, puesto que existen muchos casos en los que se la ha comprendido de forma equivocada. El hecho es que desde el punto de vista espiritual, esta palabra debe entenderse como la descripción de Dios y no como nombre. Al principio, nosotros, meditando de esta manera, podemos sintonizarnos e incluso, los que saben hacerlo, unirnos como conciencias con todos los maestros divinos conocidos por nosotros. Primeramente, en este caso, podemos unirnos con Krishna.
Потом добавляем сонастройку со всеми Luego освоенными añadimos la слоями sintonización многомерного con todos абсолюта, los estratos del absoluto multidimensional которые были обозначены над estudiados всеми por лучами строения nosotros. абсолюта, Todos estos опять están же, в книге señalados «Физических en el основ». esquema para el estudio de la estructura del absoluto Разумеется, en не el надо libro сливаться только с Ecopsicología. содержимым ада, Claro que no debemos хотя именно unirnos граница con с el этим ионом contenido del infierno, aunque debemos хорошо percibir бы bien четко la запечатлеть. frontera con este eón. Надо также научиться Además, es именно fundamental сливаться aprender a unirnos con сознаниями las высших conciencias de эонов. los eones superiores. Причем механизмом такого Esto se слияния puede lograr a является través de la meditación медитация, llamada называемая reciprocidad тотальной total. рецепрокальностью. Освоение ее Si позволяет постичь aprendemos esta meditación, нирваническое состояние podemos Нирваны. alcanzar el estado nirvánico llamado Nirodhi. Когда мы сможем собирать в Cuando себе logremos reunir все dentro de основные nosotros эоны mismos todos los одновременно, iones principales simultáneamente, причем с акцентом на permaneciendo обители con la mayor parte de la conciencia Тогда en la можно morada считать, de Ishvara, что se podrá весьма decir que una gran значительная часть parte пути del уже camino пройдена. ya ha sido recorrida por nosotros. Причем осваивать все это Cabe целесообразно destacar на que es mucho más fácil aprender todo ступени esto en aquellos sitios de poder que sean adecuados para cada uno de так и estos для escalones. нахождения границы с Así адом se puede и для освоения encontrar каждого sitios de из poder en los зазеркальных cuales es fácil эонов, percibir la frontera а con потом и el для infierno. исполнения всей медитации Estudiar на cada абсолют uno de los eones detrás del могут быть найдены espejo o соответствующие practicar la meditación Nam. оптимальные места силы. Búsquenlos y los maestros Ищите, divinos и les божественные учителя помогут. ayudarán. Ну а потом ¿Y qué debemos hacer luego? надо будет удвоить Luego debemos duplicar todo esto a través de las técnicas especiales del Buddha Yoga. Y entonces la capacidad de percibir a Ishvara восприятию y Ишвары al absoluto se и абсолюта duplicará тоже удвоить. también. Этого уже будет достаточно Esto для será полноты suficiente para alcanzar la unión total con Dios en sus dos aspectos más altos. его аспектов. Я говорю Estoy hablando ahora de la meditación llamada cruz, который обучал своих que учеников Jesús Иисус el Христос, Cristo enseñó a sus discípulos и на которую y que указывал está в своем mencionada Евангелии en el Evangelio de апостол Петр. Felipe. И вот только тогда Solo entonces el Advaita será una realidad. Ну и на этом работа по Con todo, el совершенствованию trabajo de себя autoperfeccionamiento no se termina en esto. еще вовсе не заканчивается. Но сейчас я покажу некоторые Ahora voy a приемы mostrar algunas técnicas Адвайта del йоги. Advaita Yoga. Именно механизм, главный механизм Primero que nada, la реализации técnica fundamental ее идей llamada — это reciprocidad тотальная total. рецепрокальность. Вот именно и только с помощью Únicamente a través de медитации esta тотальной meditación рецепрокальности мы можем podemos alcanzar достичь el ниродхи. Nirodhi, Это que es uno de los один из componentes компонентов del Nirvana. нирваны. И вот еще есть
En la actualidad se puede escuchar frecuentemente la palabra inglesa oneness. Esta palabra significa la unidad e implica la consubstancialidad. La consubstancialidad con quién o con qué, con el Creador o la conciencia primordial. Este término se volvió muy popular, especialmente entre los jóvenes de los países angloparlantes. No obstante, fue simplificado. Así, oneness llegó a significar unirse unos con otros, unirse abrazándose, unir los anahatas, etc. Es muy bello, pero está muy lejos de aquel oneness que se escribe con mayúscula e implica la unidad con la conciencia primordial. ¿Qué es la reciprocidad y qué es un elemento recíproco? La reciprocidad en este caso es la oposición. Y un elemento recíproco es aquel o aquello que está opuesto a mí. Pero no piensen en este caso en la oposición de las cargas eléctricas, positiva y negativa, ni tampoco en una oposición sexual, la oposición de los sexos. En este caso, estamos hablando de la existencia del no-yo. Y el asunto es que si me uno con el no-yo total de las dimensiones espaciales superiores, tiene lugar la disolución completa de mí mismo como conciencia en la conciencia de estas dimensiones. La dimensión más importante, como ya sabemos, es la morada del Creador. Por lo tanto, el nirvana superior consiste en la unión con la conciencia primordial. Si hemos logrado esto, surge el estado de oneness con mayúscula. Y desde este estado podemos dirigirnos, saliendo de la morada del Creador, al mundo de la creación, para ayudar a los seres encarnados en su desarrollo. Si lo hacemos así, podemos ayudarles desde un nivel divino. ¿Cómo aprender la reciprocidad total? Lo voy a explicar a continuación, pero ahora quiero aclarar que quienes no van por el camino espiritual o no han recorrido cierta parte de este, no entenderán de qué se trata, pues se puede comprender esto solo a través de la unión de un corazón espiritual desarrollado con el no-yo divino. Quienes todavía no han comenzado el trabajo con sus corazones espirituales no serán capaces de entenderlo de ninguna manera. Se puede empezar a aprender la reciprocidad total a través del trabajo con un compañero. Este compañero debe ser aproximadamente del mismo nivel de desarrollo espiritual. Es decir, ustedes deben poder hacer este ejercicio simultáneamente. Pueden sentarse cara a cara o pararse cara a cara a distancia de unos 2 o 3 metros. Luego cada uno entra en su anahata
y abrazando al otro compañero con el corazón espiritual, entra en su anahata y desde allí mira hacia el propio cuerpo. Esto puede ser un ejercicio muy agradable para empezar a aprender a la reciprocidad total con un elemento recíproco. Después se puede hacer lo mismo de la siguiente manera. Alguien se siente en el centro de un círculo, en una silla, por ejemplo, y varias personas, 4 o 5, se sientan a su alrededor a una distancia aproximada de 3 metros, por ejemplo. Quien está sentado en el centro entra en el anahata de un compañero, luego en el de otro y así sucesivamente. Y después mira desde los anahatas de todos hacia su cuerpo que está sentado en el centro del círculo. Lo mismo se puede hacer al no tener compañeros del mismo nivel de desarrollo espiritual con algunos árboles de poder. Ahora mi cuerpo está en medio de tales árboles, nuestros amigos. En este caso son pinos. Yo entro en ellos. Esto se puede hacer solamente con el corazón espiritual. Si la energía de los chakras de la cabeza participa en dicho proceso, uno no logra hacer nada. Y miro hacia mi cuerpo desde ellos. Se forma un círculo. Y yo miro desde su periferia hacia el centro. Este círculo es el no yo en este caso. Y si me uno con este no yo, entonces me disuelvo completamente en este. Ahora vamos a otro sitio de poder y allí continuaremos nuestra conversación. En este sitio podemos pasar a la etapa siguiente de esta meditación. Aquí se puede aprender la reciprocidad total sin usar objetos concretos auxiliares. Es decir, compañeros, plantas, etc. La energía de este lugar hace lo mismo simultáneamente desde todos los ángulos. Los vectores de la energía de la conciencia que está aquí están dirigidos al centro de mi anahata. Con la particularidad de que estos vectores son bastante largos, de 100 o 200 metros aproximadamente. Uniéndome con la conciencia que existe en este espacio, desaparezco totalmente en esta unión.
Mi yo Я anterior полностью deja превратилась de в не я. existir. El yo se ha convertido completamente en el no yo. Что нужно для этого? ¿Qué se Ну, necesita первое, para что я уже esto? говорил, нужно Lo иметь primero que развитое духовное necesita, сердце, como ya lo dije, чтобы es tener un чем corazón сливаться, espiritual desarrollado. ничем другим слиться невозможно. Ninguna otra estructura Слияние energética это есть puede ser проявление usada любви en и este истины. caso, puesto que А tal unión es органом, la manifestación del amor verdadero. продуцирующим Y el это órgano que состояние produce este является чакра estado es анахата, el chakra anahata, из которой вырастает духовное desde сердце. el cual crece И вот если el оно выросло, corazón то мы espiritual. обретаем способность сливаться Cuando nuestros corazones с Богом han crecido, obtenemos la habilidad de unirnos И вот con это Dios y состояние con otros seres может también. создавать состояние себя, то есть переход в Podemos не я, crear este можно estado de no создавать yo en los eones del и Espíritu ионов Santo Святого y Духа, en el eón de la и morada в del ионе Creador. обители Творца. Важно научиться этому, Es и importante тогда это practicarlo en можно el будет sitio de делать poder, уже и y без luego помощи se lo милосердия. puede hacer sin su ayuda en cualquier Ну а lugar. места такие Busquen ищите у estos себя sitios cerca рядом de с su домом. casa. Реально их найти. Es Я находил. factible Это не encontrarlos. единственное место. Yo los encontraba. Este sitio no А es сейчас el те, único. кто могут, пусть увидят, Ahora, что происходит aquellos с que ветрами tienen la habilidad сознания de ver при pueden ver lo que при sucede con los пересечении vectores границы de la мысли. conciencia cuando mi cuerpo cruza Тут la я frontera de выхожу este из sitio него, de poder. En este momento estoy saliendo de este и sitio сознание y la приобретает conciencia обычную форму. adopta su forma normal. То есть духовное сердце, Es расширенное на decir, сотни se метров в vuelve сознании, un corazón в данном espiritual случае. expandido por centenas de Возвращаюсь, kilómetros. Regreso и происходит y tiene самопроизвольное lugar el изменение cambio векторов на espontáneo противоположное de la направление. dirección de los vectores. Ahora están dirigidos hacia la dirección opuesta. Еще раз. Hago otra vez. Но это место еще более сильное. En este sitio, el fenómeno de la reciprocidad total se manifiesta aún más fuertemente. Aquí es fácil comprender lo que quiso decir Juan Matus hablando de la fuerza rodante. Cada uno de nosotros tiene un capullo energético que rodea el cuerpo. Y si dejamos a la fuerza que rueda desde todas las direcciones hacia nosotros atropellar y destruir nuestros capullos, entonces la separación creada por estos capullos también desaparece. En este caso, toda la energía que estaba en nuestros capullos y cuerpos se une con la conciencia a nuestro alrededor. И вот это является, в частности, основой Esto es la base del fenómeno того llamado явления, esiquia. базой того явления, которое называется исихией. Вот полнота исихии La totalidad de esiquia puede lograrse solamente a través de la eliminación de una individualidad pequeña.
маленькой индивидуальности lo que a через su vez ее se hace a полное través de вливание unirla con el в океан océano божественного de la единства. conciencia divina. В заключение Para concluir, показываем les место, где mostramos сейчас el живет sitio Симеон, donde новый ahora богослов. habita Simeón el nuevo teólogo, Один из тех, uno de кто, aquellos que, desarrollando развивая psiquia dentro de sí психию mismos, в себе, conocieron a la conciencia primordial, познали conocieron изначальное a Dios сознание, en el aspecto del Creador. познали Бога в аспекте Творца. И вот если мы этой Si исихии hemos logrado este psiquia достигли внутренней тишины, o внутри el silencio развитого interior dentro del большого corazón espiritual огромного gigante y духовного desarrollado, сердца, то в этой тишине мы можем слышать entonces podemos dentro голос de este Бога, silencio божественных учителей, escuchar святых духов. la voz de Dios, de los maestros divinos o espíritus И вот santos. Симеон, новый богослов, своей жизнью доказал Simeón, el nuevo teólogo, demostró con su vida que es posible conocer a Dios a través de psiquia. исихии. Ну а как достигается исихия? Y cómo lograr este psiquia, ya sabemos. Autor y director de la película Vladimir Antonov. Traducción y locución al español realizadas por Anton Teoplый.